Grabación y saludamos a las personas que nos siguen, que escuchen, que tengan a bien escuchar esto desde las redes. Estamos aquí nuevamente. Lo último que estudiamos juntos fue el capítulo 6 del cielo y el infierno, y como hace ya un par de semanas, que por unas circunstancias u otras no hemos disfrutado del estudio, pues vamos a verlo nuevamente desde el comienzo. Y lo que voy a hacer es quitar la música, porque sé que cuando hay música no se me entiende nada, no se me entiende nada a nadie. Decía que vamos a continuar con el capítulo 6 del cielo y el infierno, que trata sobre la doctrina de las penas eternas, el origen, sobre los argumentos que hay a favor para estas penas eternas. Vamos a analizar por qué las penas eternas suponen una imposibilidad, es decir, que no es posible que las haya, ¿no? Que la razón nos dice que no puede haberlas. Veremos por qué las penas eternas tuvo una aceptación amplia o mayoritaria en su época, y veremos una parte final, un último apartado titulado Ezequiel contra la eternidad de las penas eternas y el pecado original. Analizaremos qué es el pecado original, ¿no? Sobre el origen de la doctrina de las penas eternas, en el ítem 1, ¿cómo hacemos? ¿Nos lo repartimos o, como ya lo hemos visto, lo voy leyendo yo y vamos un poquito más ágiles? Lo que tú prefieras. Sí, bueno, pues dice el ítem 1, vosotras interrumpir cuando lo consideréis, que seguro que son comentarios muy oportunos. Dice, en la creencia en la eternidad de las penas, pierde día a día tanto terreno que no hace falta ser profeta para prever que su fin está cerca. Ha sido combatida mediante argumentos tan poderosos y categóricos que casi parecería superfluo seguir ocupándonos de ella, de modo que basta con dejar que se extinga por sí misma. Lo que nos dice en este ítem Allan Kardec es que las penas eternas es una idea que se está abandonando por sí misma. Decíamos que si Dios es infinitamente bueno y amoroso, no puede haber penas eternas, porque nosotros creemos en el progreso de las almas y de los espíritus. Luego, desde ese punto de vista, penas eternas en las que no puede haber progreso no cabe. Dice en el ítem 2, la doctrina de las penas eternas, así como las del infierno material, tuvo su razón de ser mientras el miedo sirvió de freno a los hombres poco adelantados, tanto en lo intelectual como en lo moral. Sabemos que Moisés, además de recibir de forma intuitiva, mediúnica, los 10 mandamientos, dictó en torno a 700 leyes. Y esas 700 leyes se basaban en el ojo por ojo y diente por diente. Y se justifica que esas leyes tuvieran ese sentido porque el nivel de progreso de las personas era aquel que necesitaba de unas leyes que infringieran penas. Luego, para ellos era normal que cuando alguien iba en contra de la ley, que tuviera un castigo pues muy severo. Con el tiempo, con el pasar de los años, pues la humanidad va aprendiendo qué es la bondad, que el camino de la bondad es más fructífero y mejor que el del mal, y no necesita hacer tanto el mal como no necesita recibir tanta reprimenda, tanto castigo. Entonces las leyes también se van dulcificando, ¿no? Porque las leyes se dictan acorde con el progreso de los pueblos, ¿no? Así hay pueblos que tienen leyes muy severas y otras las tienen más dulcificadas, pero la propia sociedad, ¿no?
Por ejemplo, cuentan que yo no he estado en Suecia, pero he estado en Alemania, que allí no necesitan vigilantes, ni tornos para entrar en el metro, sino que nadie, bueno, eso lo contaba Lucas, Sí, ¿te acuerdas? Sino que todo el mundo de no forma hacía ordenada, falta tener, la gente respetaba. y que el que compraba un ticket, que no viajaba, que no tenía un bono, viajaba en el último vagón, porque era donde iba el inspector iba al último vagón. Pues eso es, pues las leyes de un pueblo así tan cívico, al que nosotros en España no hemos llegado, pues no necesita unas penas tan severas, porque la sociedad en sí ya no infringe esas leyes. Dice el ítem 3, cuanto más próximos se encuentran del estado primitivo, más materialistas son los hombres. Como lo asimilan a su propia naturaleza, Dios solo es para los hombres un soberano absolutista, aún más temible por ser invisible, a la manera de un monarca despótico que, encerrado en su palacio, nunca se deja ver por sus súbditos. Como no comprenden su poder moral, solo lo aceptan por la fuerza de la materia. Aquí se vuelve a ver qué piensan los mundos primitivos sobre qué es Dios, ¿no? Yo tengo una duda. Sí. Y si, por ejemplo, porque hoy en día hay muchas personas materialistas también, entonces ellos también se acercan a este pensamiento, no sé, más primitivo o... Yo creo que sí. Yo, escuchando hablar a las personas, los hay que son indiferentes, los hay que creen pero no aceptan el creerlo, los hay que lo combaten. El otro día estudiamos que los hay que lo niegan porque cuanto menos sepan, menos se les va a pedir. Yo creo que es muy diverso, y los niveles de progreso que hay en el planeta Tierra son muy diversos unos de otros, ¿no? Tienes pueblos habitando en el África que tienen una espiritualidad muy alta, ¿no? Y que cuentan los que han ido allí que son tribus que comparten mucho, es decir, que moralmente uno pensaría que están muy avanzados, sin necesidad de que, o al menos en esta existencia, en esta encarnación, sin necesidad de que hayan estudiado. Sin embargo, intelectualmente son muy básicos, ¿no? Todavía viven pues en la edad pues, del fuego prácticamente, ¿no? Sí. No conocen apenas el hierro, no conocen los metales. Es muy diverso, es muy diverso. Porque tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Chico Xavier, que ha nacido en un pueblo muy sencillo, muy pobre. Él ha tenido una infancia, una juventud muy humilde y, no entanto, tenía la moralidad muy desarrollada, ¿no? Y entonces eso depende del sitio donde vives. Pero al revés, por ejemplo, hay mucha gente en países europeos, en países muy desarrollados, que también son muy materialistas, muy individualistas. Entonces no sé si eso se acerca a este ítem, este 3 que ha comentado del estado primitivo, ¿no? Yo creo que quien hoy en día piensa que Dios es una persona absolutista, es decir, que impone su ley, eso ya de entrada, si piensan que es absolutista, ya piensan que existe. Con lo cual ya es un paso. Sí. Aunque piensen mal de él, que es temible. Si es temible es porque no piensan que su tendencia sea el bien, sino que es al mal. Que actúa como un monarca despótico, ¿no? Los monarcas despóticos son los que hacen todo para el pueblo, pero sin contar con el pueblo, con lo cual toman decisiones que van en contra de lo que el pueblo realmente quiere, ¿no? Que también tiene derecho a equivocarse y a su libre albedrío. Que está encerrado en un palacio, que nunca deja de ver a sus súbditos. Yo tiendo a pensar que no. Yo pienso más bien que hay muchas personas que están dolidas, ¿no? Porque a Dios le atribuyen caracteres o atributos humanos, ¿no? Sí. Personas, no sé, por contar un caso extremo, personas que hayan perdido a su hijo,
no que dicen, pues si Dios todo lo puede, ¿por qué me ha quitado mi hijo si yo no me lo merecía? Si me ha hecho un daño gratuito, me ha destrozado la vida, ¿no? Entonces personifican en Dios la responsabilidad de lo que ha sucedido, ¿no? Nosotros tenemos una interpretación diferente de lo que son las cosas, pero yo lo que me he ido encontrando es más personas, así en la sociedad en la que nosotros estamos, que tienen un rencor hacia Dios, que le acusan de los males que suceden en la tierra, que no que realmente piensen que es una persona despótica, absolutista y que vive en un palacio y que hace las cosas sin contar con nosotros, porque más bien yo creo que hombre, generalizar es equivalente a mentir, porque nunca se puede generalizar. Yo creo más bien que no se lo plantea. Y eso Kardec también nos lo dice en algún punto. Nos dice que a veces es más fácil construir desde la nada, desde la no creencia, que construir sobre creencias equivocadas. Y yo creo que estamos en esa tendencia. Yo creo que estamos en esa tendencia. Romper con algo para empezar desde el principio. Ir al ateísmo, o más bien ser agnóstico, porque el ateo combate las religiones, el agnóstico no, simplemente no cree. Sí. Yo creo que es llegar a ser agnóstico y a partir de ahí construir algo nuevo. Sí, porque hay mucha gente agnóstica, mismo creo que ateos, que son personas muy buenas, así, en el sentido de repente ayudar al prójimo, ¿no? Entonces no sé si eso tiene el mismo peso que antes, la misma medida que antes. Yo creo que no. Yo creo que una visión así de Dios es más propia de una sociedad, pues eso, acostumbrada a los tormentos, a los castigos, a las penas de muerte, duro, ¿no? a las guerras de estas. Eso es. Yo me lo imagino mucho más en el mundo de los romanos, de los bárbaros, de los egipcios, que dominaban a los hebreos más que en nuestros tiempos, aunque en nuestros tiempos también tiene mucha barbaridad. Claro, hay mucha explotación en África sobre países que tienen recursos naturales y... Continúa diciendo el ítem 3. Ese tipo de hombres necesita creencias religiosas compatibles con su naturaleza todavía grosera. Una religión exclusivamente espiritual, que fuera todo amor y caridad, no podía asociarse con la brutalidad de las costumbres y de las pasiones. Así pues, no debemos censurar la legislación draconiana de Moisés, que apenas llegaba a contener a su pueblo indócil, ni tampoco que haya hecho de Dios un ser vengativo. La época requería eso, pues la apacible doctrina de Jesús no hubiera encontrado eco ni habría resultado ineficaz. Jesús nos dice que no todo, nos dice dos cosas. Primero, que no hay nada oculto, que todo está a la luz. Y luego también nos dice otra cosa, que no nos lo puede contar todo porque no lo entenderíamos. Entonces, y nos dice una tercera cosa, que vendría el Consolador. Entonces, en el Evangelio, según el Espiritismo, nos explica muchas cosas que no se pudieron explicar en la época, y no utiliza parábolas para explicarlo, como sí hacía en la época en la que estuvo encarnado en la tierra. Él no derogó las leyes de Moisés, pero sí dijo al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Él sabía que las leyes, la promulgación de las leyes eran proporcionales al estado de progreso de las personas, y que esas leyes eran las que en ese momento necesitaban, mucho más duras que las que podemos tener ahora, ¿no? Nosotros tenemos ahora un sistema penitenciario que, sin ser perfecto, lo que busca es la reinserción social, mientras que lo que se buscaba en aquella época era el ojo por ojo. Tú me has hecho este daño, yo te lo inflijo a ti, para que, viendo el mal que causas, reacciones, y a veces llegaba hasta la muerte, ¿no?
En algunos países árabes todavía al que roba le cortan la mano. Ah, sí. Es completamente desproporcionado, ¿no? Es todavía de ese mundo embrutecido. Dice el ítem 4. A medida que el espíritu se desarrolla, el velo material fue disipándose poco a poco y los hombres resultaron más aptos para comprender las cuestiones espirituales. Con todo, dice el ítem 5, Cristo no pudo revelar a sus contemporáneos todos los misterios del porvenir. Él mismo lo dijo: todavía tengo muchas cosas para deciros, pero no las comprenderíais. Por eso os hablo en parábolas. En cambio, fue muy explícito en lo respecto a la moral. Cristo hace toda una traducción, de lo que Dios es para los hombres, lo convierte en parábolas, hace que entendamos a Dios por primera vez, hace que tengamos un Dios accesible, que entendamos cuál es su intención en su creación y cuál es la intención para con las personas, ¿no? Que te aleja de ser Dios absolutista. ¿Qué tal va todo? Bien. Sí, genial. Sí, pero a mí me pásame la chaqueta. Ah, la chaqueta, que te quedas. Espera un poquito, sí. Que tú estás ahí justo debajo de él. Claro. Estoy montada. A ver, aquí. A ver, yo me veo aquí. Gracias. Ya está, gracias. Cristo no podía provocar un clivo brusco en relación con las ideas preconcebidas. Era mucho que pudiera sustituir el odio y la venganza por la caridad y el amor al prójimo, el egoísmo por la abnegación. Además, racionalmente no podía debilitar el miedo al castigo que se reservaba a los prevaricadores sin debilitar al mismo tiempo la noción del deber. Es decir, el miedo al castigo es lo que hacía no cometer delitos. Si hubiera luchado contra ellos, los delitos se hubieran disparado. Es decir, que muchas veces, incluso yo creo que aún hoy en día, cuando decimos los espíritas, es que en ciertos ámbitos no puedo hablar de ciertas cosas. Bueno, pues a lo mejor no puedes, ¿no? Pero igual que Dios, o sea, que Jesucristo no podía hablar, no podía derogar ciertas leyes, pero sí hizo hincapié en la parte moral, pues nosotros podemos hacer lo mismo. No ahondar a lo mejor en ciertos ámbitos en cuáles son nuestras creencias, si entendemos que no es el ambiente adecuado, pero sí cuáles son nuestras convicciones, cuál es nuestra forma de comportamiento, o qué consideramos que es moral y qué consideramos que no lo es. Si bien Jesús, dice el ítem 6, amenazó a los culpables con el fuego eterno, también los amenazó con que serían arrojados a la Gehenna. ¿Pero qué es la Gehenna? Un lugar de los alrededores de Jerusalén, un basural en el que se arrojaban los desperdicios de la ciudad. ¿Se debería interpretar también eso al pie de la letra? Perdona, Señor, nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Dios no podía exigir al hombre débil lo que él, omnipotente, no hacía. Es decir, Dios promulgaba el perdón. Y la Gehenna, que es a la que él se refiere, es un basurero, es una forma de entender, de la misma forma que utilizaba parábolas. Yo sé que cuando los cristianos interpretamos las cosas, eso puede parecer debilidad, o que lo hacemos porque interpretamos las cosas para arrimar el ascua a nuestra sardina. Pero si tú lees lo que Dios contaba, pues es como lo dice aquí, ¿no? Él fomentaba el perdón, la reparación. Él no fomentaba el castigo. Pero entendía que el castigo para aquellas personas, o sea, que el derogar el castigo para aquellas personas hubiera incrementado los delitos. Dice el ítem 7. Para hombres que solo poseían una noción confusa de la espiritualidad del alma, la idea del fuego material no les resultaba chocante, puesto que formaba parte de la creencia común tomada del infierno de los paganos, casi universalmente difundida. Del mismo modo, en la eternidad de las penas no había nada que causara el repudio de un pueblo que desde muchos siglos antes estaba sometida a la legislación del terrible Jehová.
Por su parte, en el pensamiento de Jesús, el fuego eterno no era más que un símbolo, y poco le importaba que hubiera sido tomado al pie de la letra, en tanto sirviese de freno a las pasiones humanas. Además, él sabía que el tiempo y el progreso se encargarían de explicar un sentido alegórico, sobre todo porque, según su predicción, el Espíritu de verdad acudiría para esclarecer a los hombres acerca de todas las cosas. Como decíamos al principio, el Espíritu de verdad es el que está contenido en la doctrina. Muchas veces es el Espíritu de verdad del propio Jesús el que transmite los conocimientos, ¿no? El que se explica mejor. ¿Qué tal vais? ¿Qué tal, Claudia? Bien. ¿Cansada? Yo sí, está. Sí. Pero bien. Dice el ítem 8, todas las religiones primitivas, como reflejo del carácter de los pueblos, tuvieron dioses guerreros que combatían en las primeras filas de los ejércitos. El Jehová de los hebreos les facilitaba 1000 modos de exterminar a los enemigos y los recompensaba con la victoria o los castigaba con la derrota. Los judíos habían abolido los sacrificios humanos. Los cristianos, a pesar de las enseñanzas de Cristo, durante largo tiempo creyeron que honraban al Creador cuando arrojaban a las llamas y torturaban a miles de seres a los que denominaban herejes. Eran verdaderos sacrificios humanos, puesto que los promovían para mayor gloria de Dios. Aún hoy invocan al Dios de los ejércitos antes del combate y lo glorifican cuando consiguen la victoria. Esto lo hablábamos también el otro día cuando estudiábamos este ítem, que aún hoy en día entran las Fuerzas Armadas armadas dentro de las iglesias. Hoy en día. Hoy en día. Sí. Cuando es la Pascua Militar, por ejemplo, van armados, y, bueno, tiene un arraigo popular muy grande, cuando en realidad, desde el punto de vista moral, no tiene ningún sentido que entre un arma de fuego en una iglesia, Sí, claro. ni ningún templo que esté dedicado a Dios, ¿no? Sí. Dice el último ítem de este apartado. 40 siglos nos separan de Moisés y en la presente generación cristiana aún se observan resabios de las antiguas costumbres bárbaras, consagradas al menos aprobadas por la religión actual. Con todo, al lado de estos, ¿cuántos se detuvieron en la superficie y fueron llevados a negar la providencia, por no haber sabido conciliar a tiempo las creencias religiosas con el progreso de la razón humana? Se condujo a algunos al deísmo, a otros a la incredulidad absoluta y a otros al panteísmo, es decir, que el hombre se convirtió a sí mismo en Dios, pues no encontraba uno que fuera suficientemente perfecto. Esto es lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Como cuando las religiones no van a la par con la evolución de la misma sociedad, abandonando creencias que es sabido, o costumbres o hitos que es sabido y conocido, que son primitivas o que tienen su origen en celebraciones paganas y que se han adoptado por la Iglesia Católica o por cualquier otra iglesia como una forma de heredar las costumbres para atraer así la creencia, como al no actualizarse con el paso de los tiempos y seguir manifestando pues la existencia de penas, de un Dios vengativo, de un Dios que exige el perdón, que todo aquello que no está alineado con un Dios infinitamente amoroso y bueno, al no ir abandonando esas ideas, los propios creyentes se van separando de esas religiones. Yo he puesto aquí incluso que la cuestión del progreso, como tú has dicho, es fundamental porque el progreso es una de las causas que torna esta teoría de las penas eternas imposible de ser verdadera, porque imaginemos que nosotros mismos a 10 años no somos iguales a lo que nos somos hoy en día. Entonces nosotros cambiamos, progredimos, pensamos distinto de lo que pensábamos antes, ¿no? Entonces lo mismo, isso
isso também temos, claro, nosso desenvolvimento moral, intelectual, nossos filhos percebemos como vão progredindo pouco a pouco. Então, a mesma coisa passa quando estamos encarnados ou desencarnados. Então, por que uma pessoa desencarnada não teria as mesmas oportunidades de progredir que uma pessoa encarnada? Então, se houvesse uma pena eterna, que a pessoa estivesse eternamente em el inferno, como progredir aí? Não era possível, não? Então, por isso, é só uma questão de raciocínio mesmo. De lógica, ¿no? Poco a poco. Sí, la lógica nos dice que en el mundo invisible la erraticidad uno progresa también Igualmente. menos, porque está sometido a una prueba, Sí. una prueba mucho más leve, pero que progresa Pero igual. que progresa también. Pasamos al apartado de argumentos a favor de las penas eternas. ¿Qué argumentos esgrimen las personas, los hombres, para que haya penas eternas? Dice, los hombres admiten que la gravedad de la ofensa es proporcional a la dignidad del ofendido. Es decir, que a mayor dignidad del ofendido, persona más alta, mayor ofensa. El crimen perpetrado contra un soberano, por ejemplo, dado que se considera más grave que el cometido contra alguno de sus súbditos, es penado con mayor severidad. Eso lo vemos en nuestra sociedad. Tú quemas una imagen del rey y te puede caer una pena, pero quemas la imagen de una persona desconocida y no te sucede nada. A lo mejor, pues no sé, por vandalismo, por hacer fuego en la calle, pero bueno. Ahora bien, Dios es más que un soberano, puesto que es infinito, la ofensa dirigida a Él habrá de ser infinita y merecerá un castigo infinito, es decir, eterno. Siguiendo esta misma línea argumental que sucede en el Código Civil nuestro, pues bueno, pues si ofendes a Dios, pues entonces, claro, como Dios es infinito, entonces tu pena es infinita. O sea, cuanto mayor dignidad de la persona ofendida, mayor castigo. Y esto no es así. Esto no Claro, es así. porque atribuimos a Dios nuestras características humanas. Eso Pero es. Dios es soberanamente bueno y justo, ¿no? Lo que Dios nos dice, lo que Jesús nos dice, es que lo que le hagas al prójimo le haces a mí. Luego la misma ofensa es hacérselo a una persona que está pidiendo en la calle, si la desprecias, que si desprecias al rey. Es la misma ofensa para Dios. No existe diferencia. Él es todo misericordioso para con el alma que se arrepiente antes de abandonar el cuerpo. ¿Por qué deja de serlo para con la que se arrepiente después de la muerte? ¿Por qué? A ver, dice, lo vuelvo a leer porque lo he entonado mal y no se entiende. Habla de Dios y dice, Él es todo misericordioso para con el alma que se arrepiente antes de abandonar el cuerpo. Y ahora se pregunta Kardec a sí mismo, ¿y por qué deja de serlo para con la que se arrepiente después de la muerte? Es decir, si es misericordioso antes de que abandones el cuerpo, ¿por qué va a dejarlo de serlo después? Después, Sería más claro. por qué dejaría de serlo, más Porque, que por qué deja. exacto. Es la palabra esa, Sí, aquí pone deja. No sería sé. dejaría. Dice, ¿por qué el arrepentimiento solo es eficaz durante la vida, que es apenas un breve instante, y que no es la eternidad, que no tiene fin? Si la bondad y la misericordia de Dios están circunscritas a un lapso determinado, entonces no son infinitas, y Dios no es infinitamente bueno. Es decir, que si Dios solamente es misericordioso para con nosotros mientras estamos encarnados, pero luego deja de serlo, si es que existen esas penas eternas, entonces no es infinitamente misericordioso, solo lo es mientras estás encarnado. Luego ya si vas al infierno deja de serlo, y eso es lo que dice Kardec. Pues no tiene sentido, yo no lo entiendo. No puede ser. Si es misericordioso, es misericordioso. Antes y después. Esto como la palabra fidelidad cuando te casas, que dice, no lo digas nunca porque se te va a trabar la lengua. Este libro, El cielo y el infierno, es buenísimo porque nos hace Pensar, ¿no? Y Nos un hace montón de pensar. cosas. pensar, sí.
Y lo que hablábamos el otro día, que me parece tremendo, ¿no? Los católicos, yo, siendo católico, tuve 2 niños, ¿no? Porque para mí vino el espiritismo después. Ya cuando hicieron la comunión ya era espírita, pero aún así hicieron la comunión. Porque consideraba que no hacían ningún mal y porque mi mujer es católica. Y esto lo decía a colación de... Pues no lo sé, a colación de qué lo decía. Que nos hace pensar, que yo he dicho del libro que nos hace pensar. Que às vezes aplicamos los ritos católicos por costumbre, por ejemplo. Sí. Sí, es verdad que lo hacemos por tradición, ¿no? Sí, porque por ponemos mucho tradición. valor en las tradiciones, también en las de los pueblos, ¿no? Claro. Que toquen siempre Paquito el chocolatero todos los años en la plaza, y eso le ponemos mucho valor. Yo con los años me estoy convenciendo de que las tradiciones muchas veces te anclan al pasado y que te impiden el progreso. De hecho, bueno, no viene mucho al caso luego. Yo creo que las fiestas de los pueblos se van a acabar, no sé, pero no voy a decir. Las fiestas son buenas. Sí, pero tal y como se están haciendo, yo creo que No, tienen bueno, sus días contados. bueno. Dice, entre los hombres, al condenado que se enmienda se le conmuta la pena y a veces incluso se le perdona. ¿Cómo puede haber, pues, más equidad en la justicia humana que en la divina? Es decir, si la justicia humana, por buen comportamiento, te pueden acortar la pena, ¿cómo vamos a ser nosotros más condescendientes que Dios? No puede ser. Siempre Kardec utiliza la lógica. Porque todo lo que nosotros tenemos de bueno, él interpreta que en Dios es infinito. Luego, si en Dios es infinito, tiene que ser siempre mejor. Siempre mejor. Porque nosotros apenas somos unos aprendices. Dice en el ítem 14, puesto que es infinito en todo, Dios debe conceder todo, tanto el pasado como debe conocer todo, tanto el pasado como el porvenir. Debe saber, en el momento en que crea un alma, si ésta fracasará de forma tan grave como para que reciba una condena eterna. Si no lo sabe, su sabiduría no es infinita y en ese caso no es Dios. Si lo sabe, crea voluntariamente un ser condenado desde su formación a recibir torturas sin fin y en ese caso no es bueno. Lo que nos dice aquí, si Dios sabe si vas a fracasar o no, y si sabiendo eso, sabiendo que vas a fracasar, sabe que vas a ir al infierno, según sostienen los que dicen que el infierno existe, pues entonces no es infinitamente bueno, porque te está conduciendo, sabiendo dónde vas, deja que caigas por el precipicio. Luego también desde ese punto del razonamiento, Allan Kardec dice que esto no tiene sentido. Ahora se pregunta, ¿para qué crea Dios el alma? ¿Lo hace para que sea feliz o desdichada? ¿No? Esta es una pregunta que él se hace. Es evidente que la felicidad de la criatura es el objetivo para el que fue creada. De otro modo, Dios no sería bueno. Luego Dios nos crea. O sea, si pensáramos por esta línea, por ejemplo, ¿por qué hay gente que nace tan pobre, gente que hace tan rica, gente que nace con salud, gente que nace con enfermedad? Eso sería totalmente injusto. Sería también. Injusto si no fuera por la reencarnación, Claro. por renovar continuamente las posibilidades. Dice, el alma alcanza la felicidad por su propio mérito. Una vez que ha conquistado ese mérito, no puede perder su fruto. En caso contrario, el alma degeneraría. La felicidad eterna es, pues, la consecuencia de su inmortalidad. Es decir, no podemos ir para atrás, porque degeneraríamos, y eso iría en contra del progreso. 16. Vamos a toda velocidad, ¿eh? Como Dios nos ha creado perfecto, nos ha creado perfecta, sino susceptible de llegar a serlo. Es decir, no nos ha creado perfectos, sino susceptibles de llegar a serlo, con el fin de que tenga el mérito de sus obras. Es decir, para que el mérito sea nuestro, debemos progresar por nosotros mismos. Si la pena fuese irremisible, su deseo de mejorar sería superfluo. Es decir, si la pena fuera siempre proporcional a la ofensa, bueno, irremisible quiere decir que no dejaría nunca de penar, pues entonces, ¿para qué vas a mejorar si sabes que te vas a estar en el infierno toda la vida? En ese caso, sí. el objetivo providencial de la creación no sería alcanzarse
porque habría seres predestinados a la felicidad y otros no. Es decir, los divides en clases, los que después de estar encarnados son felices y los que después están en el infierno y además se quedan ahí para siempre. Y como veíamos, de vez en cuando levantan la tapa del caldero, ven que estás sufriendo y lo vuelven a tapar, ¿sabes? Sin ningún tipo de condescendencia, lo dice así tal cual. Imagino, sí. Un único argumento, dice el ítem 17, a favor de las penas eternas es este: el miedo al castigo eterno es un freno. Si ese castigo fuera suprimido, el hombre ya no lo temería y nada se entregaría a todos los excesos. Es decir, que el miedo en muchos casos es necesario, porque es lo que sirve de freno. Aunque el castigo no es eterno, no por eso deja de ser menos penoso. Se le teme más cuanto más se cree en él. Esto es un arma que ha utilizado muchísimo la Iglesia, el miedo al castigo, ¿no? Es una forma de tener a las masas controladas. Eso todo hoy en día, eso nos parece totalmente absurdo, cómo hacía eso la Iglesia y todo, pero si pensamos, nosotros ya vivimos ahí en esta época, creo, ¿no? Ya estuvimos ahí embrutecidos, entonces seguramente hemos pasado por tantos momentos, hemos hecho tanto daño a las personas, así como hicieron a nosotros, que hemos aprendido de algún modo, ¿no? Para llegar donde estamos y reflexionando como reflexionamos hoy en día. Claro. Sin embargo, hay muchas personas que van a la iglesia y reciben un chorreo, o sea, les llaman la atención desde el púlpito y lo creen necesario y justo y vuelven al domingo siguiente. Además, el miedo es tan potente que es lo que también la sociedad está utilizando para manipular. O sea, los vamos a decir, los gobernantes es lo que están utilizando para manipular a la sociedad. Todo se hace desde el miedo. Eso es. O sea, el miedo está instalado no solo en la iglesia, sino en general. Es de la forma que tienen de conseguir manipulación, miedo, manipulación, pum, 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 pum. Yo que tuve un problema con la justicia, no he ingresado en la cárcel, pero vamos, tuve un problema con la justicia, te das cuenta que tú te puedes mover dentro de un rango. Que si te sales por arriba o por abajo, Sí. sales automáticamente o sea, eres libre en tanto en cuanto no te muevas de ese rango, ¿no? Y claro, es el miedo el que muchas veces te hace no moverte dentro de ese rango. Exacto. Lo bueno sería que no fuera necesario que hubiera leyes que pusieran esos límites simplemente porque nadie las transgrede. No te salgas del redil. Eso es, Tal cual. que te despeñes. Quienes dicen creer en él, ¿qué dominio podrá ejercer sobre los incrédulos? Quiere decir que quien no cree en este miedo no tiene poder sobre ellos. Vamos con el ítem siguiente, que este ya no lo vimos el otro día. Imposibilidad material de las penas eternas. 18. ¿El alma progresa o no? Esa es la cuestión. Si progresa, la eternidad de las penas es imposible. Porque, claro, si es eterna no puede progresar. Se puede dudar de ese progreso, cuando se ve la enorme variedad de aptitudes morales e intelectuales que existe en la Tierra, desde el salvaje hasta el hombre civilizado, y cuando se ve la diferencia que presenta un mismo pueblo en el transcurso de un siglo a otro, si admitiéramos que ya no son las mismas almas. Es lo que decías tú, que todos progresamos, ¿no? La forma en que nosotros hemos sido educados es distinta a como son educados nuestros hijos. Las actitudes de nuestros hijos son distintas, en términos generales, a como éramos nosotros. Sí, Tienen otros valores, parece que vienen con... cambió completamente. Eso es, completamente. Estamos continuamente adaptándonos a la situación. Dice el 19, es indudable que el alma atrasada moral e intelectualmente como lo es la de los pueblos bárbaros no puede disponer de los mismos elementos para ser feliz, de las mismas aptitudes para gozar del esplendor del infinito, que aquella otra alma cuyas facultades están ampliamente desarrolladas. Llegamos forzosamente a la conclusión de que las almas más adelantadas son las mismas que estaban atrasadas y que han progresado. En este punto nos enfrentamos con la importante cuestión de la pluralidad de las existencias.
¿no? Esta es una cuestión que ya nos hemos planteado muchas veces, que gracias a la pluralidad de existencias se justifica la justicia divina. Ítem 20. ¿Por qué razón no habría podido el alma progresar también después de la muerte en caso de que la causa ajena a su voluntad le hubiera impedido hacerlo en vida? ¿Por qué Dios le habría negado los medios? Si desde el instante mismo de su muerte se le hubiese impuesto una condena irremisible, su arrepentimiento habría sido infructuoso por toda la eternidad y su aptitud para progresar habría quedado anulada para siempre. Pararme un poquito. Hacer algo. 21. El dogma de la eternidad absoluta de las penas es, por lo tanto, incompatible con el progreso de las almas. La ley del progreso existe realmente, no se trata de una teoría, sino de un hecho confirmado por la experiencia. Es una ley de la naturaleza, ley divina, imprescindible. Según la doctrina espírita, de acuerdo con las palabras mismas del Evangelio, con la lógica y con la justicia más rigurosa, el hombre es hijo de sus obras, tanto en esta vida como después de la muerte. No le debe nada a la gracia. Dios lo recompensa por los esfuerzos que realiza y lo castiga por su negligencia durante todo el tiempo que se obstina en ella. Aquí sí me gusta hacer una aclaración. Cuando dice que Dios premia y que Dios castiga, son las leyes de Dios, que son perfectas, las que castigan y las que premian. Yo ahora haciendo una reflexión. Por ejemplo, hoy en día no tenemos este miedo. La sociedad ya no tiene este miedo a Dios. Tampoco muchos acreditan en Dios. ¿Y qué hacemos hoy en día entonces por la gente, por ejemplo? Porque hay mucha gente que está perdida, que tiene, no sé, esta esencia mala, que tiene... Hoy en día es al revés, ¿no? Es orar por ellos, es pedir por ellos que meter algo de temor o de miedo. Porque hoy en día no, el miedo no hace más el mismo efecto que hacía antes. Sí. ¿Qué hacemos? Oramos por los gobernantes, oramos por nuestros hijos, ¿qué hacemos? Bueno, la oración es el acto más generoso que tú puedes hacer porque le pides a quien tú consideras que es el creador de todo, o sea, intercedes ante quien es el creador de todos por un hermano, lo haces de forma completamente altruista y lo haces poniendo tu corazón en la mano. Luego la oración es el mayor poder que tienes, es la parte espiritual que tú tienes, ¿no? Porque sabemos que si le ofreces algo material, al fin y al cabo, todo lo que es materia es un entorno de pruebas y expiaciones y acabará por desaparecer de nuestras vidas como mínimo como lugar de pruebas, ¿no? Yo me acuerdo una vez que Chico Xavier ha dicho que la oración más fuerte que existe entre nosotros es la oración de una madre a su hijo. Que Sí. aunque el hijo a veces está malo, tiene muchos hijos que están en sitio malo. Una vez, porque una madre ha llegado con su hijo en sus brazos y ha pedido, Chico, por favor, haz algo por mi hijo. Y Chico ha dicho, vamos a orar juntos porque la oración de una madre arrebenta las puertas del cielo. Sí, Y ha sí. dicho que aunque a veces no parece que está surgiendo efecto, que no dejes de orar, porque la oración de la madre, oración de personas juntos hacia un gobierno, por ejemplo, es que tiene la fuerza. Por eso también se dice de orarle a María, a la madre de Jesús, ¿no? Me preguntabas qué podemos hacer. Pues yo creo, además de orar por las personas, lo que las personas pueden hacer es lo mismo que estamos haciendo nosotros, buscar. También. Buscar. Si no encuentran nada, buscar. Puede que necesiten una o varias encarnaciones Para encontrar. o para ver la necesidad que tienen de buscar, ¿no? Empaparse de la materia, tener propiedades
o sentir la falta de ellas, de modo que llegado un momento de saturación, es como estas personas que tienen un buen puesto de... No aguento más sufrir, ¿no? Claro, sí, o esto no me aporta nada, o sea, tengo en el garaje un Lamborghini, un Ferrari, no sé cuánto, tengo sirvientes, tengo una casa en la playa, un yate, otra en la ciudad, me muevo en avión privado, ¿qué más? ¿Qué más? Y si después de eso sientes vacío, ¿qué más? ¿Qué hay más? Entonces yo creo que cuando llegas a esa saturación es cuando le das un golpe de timón, ¿no? Y por eso decimos que los que estamos en espiritismo lo estamos porque lo necesitamos, porque o lo hemos entendido o nuestro plan reencarnatorio estaba así definido y hemos seguido esa línea. Somos mucho devedores, como dicen, ¿no? No lo sé, yo... Sí, dime. Es que tiene frío también ella. ¿Está muy fuerte? Está bien que sí, yo... Ah, sí, pues... No tengo otra chaqueta. Porque está justo ahí debajo, mira. Si quieres, siéntate en este lado. ¿Quieres pasar por aquí? Pero mejor pasas por allí porque... Pues si tú quieres cambiar de sitio. Sí, siéntate allí. Allí no te da. Pero ten cuidado con los cables. Porque aquí, por ejemplo, no viene aire. Ahí creo que no va. Pues llegará un momento en sus vidas en que buscarán. Y yo creo que nosotros, los espíritas, que somos quienes pensamos que estamos custodiando el último mensaje de Jesús de una forma tan expresa, ¿no? Yo creo que nuestra labor es muy importante. Es muy importante para que cuando eso venga, y yo creo que vendrá, no sé si lo veremos en esta encarnación o será en la siguiente, pues que nos encuentre fortalecidos y preparados. Que aprendamos de nuestra historia, de cómo en otros momentos de la historia del cristianismo se ha hecho una interpretación de todo para volverlo a adaptar al momento del progreso de la sociedad para que pudiera encajar dentro de los intereses gubernamentales creados y tal. Que nos encuentre maduros, ¿no? Para evitar, como pasó con el cristianismo, una escisión, como por ejemplo del luteranismo, es decir, que nos encuentre maduros, que seamos unos buenos custodiadores de la palabra, ¿no? Que la mantengamos lo más pura posible y también con nuestras actitudes, que nos mantengamos lo más íntegros posible, ¿no? Sí, creo que no con las palabras, pero con el ejemplo, sobre todo con el ejemplo. Porque por más que hablemos, hacer esto, no, de nada vale si no tenemos buenos ejemplos. Yo te diría que hasta es contraproducente. Yo creo que esta es... Decir, no, haga eso. Yo creo que hasta es contraproducente. ¿Por qué? Porque entras en la dinámica del predicador. Sí. Y cuando una persona no tiene el grado de progreso necesario para entenderlo, en el sentido de interiorizarlo, si tú le pregonas le vas a aburrir infinitamente. Sí. Y lo que va a hacer es que va a salir corriendo y dice, por favor no me vuelvas a dar una tarde como esta. Es verdad. ¿Sabes? Es verdad. Y entonces, en temas relacionados con Dios, con Jesús, con la fe, tiene que ir siempre a demanda, siempre a demanda. Claro. Siempre a demanda. Es como cuando tenemos hambre. Si nos dan de comer cuando estamos llenos o cuando no queremos comer, de poco sirve. Sí. Pero si comemos cuando tenemos hambre, es que un trocito de pan te sabe buenísimo. Sí. Como tengas buen hambre y no hayas comido. Ha dicho una vez, creo que Joana de Ángeles, a Divaldo, que Divaldo intentaba decir a una persona cosas y la persona no, porque no me convence, porque no estoy de acuerdo. Joana de Ángeles ha dicho, Divaldo, no hable nada más, porque si tú no convence con su ejemplo, con tu ejemplo, no serán con tus palabras que va a convencerla.
Es que a veces una persona vuelve al cabo de años. Al cabo de años se acuerda de una conversación que tuvo contigo o de un libro que leyó. Y un día, una tarde, sin saber por qué, te hacen una pregunta. Y ese es el momento. Ese es el momento de encomendarse a la espiritualidad y decir, ayúdame a darle la respuesta que necesita. De forma que la siguiente pregunta que me haga, en vez de pasar 10 años, pasen 3. Y todo lo que yo creo que no sea eso, todo lo que sea, Trini me lo dice muchas veces, todo lo que sea fustigarnos, todo lo que sea pregonarnos, todo es como la época de Moisés. Si nos lo dice Kardec, si le hubieran hablado del amor, de la caridad, pues no te habrían entendido, habría habido No habría hecho ni caso. Claro. No habrían hecho ni caso. Entonces, hay que esperar. Todo su tiempo. Claro, ahí está también la indulgencia, ¿no? De no criticar a las demás personas, de ser indulgentes y de ser pacientes. Sí. Es verdad. Pues son y 10 y yo creo que lo vamos a dejar en este punto. En la doctrina de las penas eternas tuvo su época. ¿Vale? Lo dejamos aquí. Paramos la grabación.